Muy buenos días. Vamos a darles el informe COVID y después le pedí a César que nos acompañara, César Cravioto, comisionado para la reconstrucción, porque el sábado quedaron ahí algunas dudas de la numeralia de los avances en la reconstrucción, entonces para que pueda aclarar todas las dudas. Nos vamos al informe COVID, después le pido a César que haga este informe y después con gusto contestamos sus preguntas. Bueno, son 117,420 personas que han tenido COVID en la ciudad, acumuladas desde marzo a la fecha. Son 6,524 confirmados activos estimados y, como siempre lo decimos, 11,571 lamentables defunciones, que son aquellas personas que tuvieron una prueba de COVID y que hay la certeza de que lamentablemente fallecieron por COVID, y cada 15 días vamos a estar actualizando el informe del exceso de defunciones en la Ciudad de México, de tal manera que la próxima semana podrán ustedes tener toda la información relacionada con registro civil. Adelante. Los usuarios acumulados totales en el SMS, que terminaron sus tamizajes, 613,155, el día de ayer 530, y de la ciudad 467,603, y de la ciudad fueron 459 el día de ayer. 33 personas de esos 400 y tantos que hicieron su SMS, 33 fueron reconocidas como sospechosas leves. Y enviados al 911 vía el sistema SMS, acumulados 970, y el día de ayer fueron 5. Estas son las llamadas contestadas del programa de contactos que tenemos. Son personas que proporcionan contactos, 19,019 a la fecha, y 49 cuestionarios aceptados. Estas son las llamadas al 911. Estamos en los números más bajos que hemos tenido desde mediados de marzo, más o menos. Esperamos que esta tendencia de esta semana continúe durante esta semana. Como ustedes saben, la semana anterior pues tuvimos 2 días festivos, que normalmente en fines de semana y días festivos baja las llamadas y las hospitalizaciones, pero esperamos que, dado que es de toda la semana, pues sea una tendencia, pero ya lo estaremos informando en el transcurso de todos estos días, que como saben, todos los días en la noche damos el informe de la situación del COVID en la ciudad. Estas son hospitalizaciones que también en los últimos 2 días tuvimos una reducción muy importante. El día de ayer fueron 41 casos menos de camas ocupadas y estamos pues en uno de los días más bajos de hospitalizaciones también desde el mes de abril. Entonces también esperamos que esta sea una tendencia. De no serlo así, pues lo estaremos informando todos los días. Y en la zona metropolitana del Valle de México también en los últimos 2 días hemos tenido una tendencia a la baja. Aquí se puede ver los ingresos hospitalarios, que en realidad hay una disminución en la última semana en los ingresos hospitalarios de alrededor de 250 más o menos, promedio semanal de lo que tuvimos en las semanas anteriores, y nuevamente estamos esperando pues que esto sea realmente una tendencia y no que haya sido una semana típica por las fiestas. La capacidad hospitalaria disponible, casi 60% de las hospitalizaciones generales y 65,2% de la terapia intensiva. La evolución diaria del COVID-19 en términos de la dinámica pues es esta que acabo de mencionar, y pues con la disminución de los últimos días tuvimos una ampliación de la capacidad hospitalaria y repito, esperamos que esto sea una tendencia y si no, pues lo estaremos informando. El número de pruebas cayó un poco el fin de semana también y en los días festivos,
pero estamos sobre 5.500 pruebas diarias. Como saben, estamos ahora en 21% de positividad en las pruebas y en general ya en todo lo acumulado son 262.327 pruebas realizadas en la ciudad y debido a que ha ido disminuyendo la positividad, pues hoy son 33.8% que han resultado positivas. Este es el reporte de la ocupación en el metro, que 15 y 16 pues fue menor y estamos pues realmente en un promedio de menos 45% a 50% todos los días. Metrobús, RTP, tren ligero, ecobici, trolebuses y el tránsito vehicular, que se mantiene en una reducción promedio del 25% respecto a un día previo a la pandemia. Y por alcaldía. Las colonias de atención prioritaria, como se informó el día de ayer, se mantienen las mismas que habíamos dado a conocer el domingo anterior. Son 158 colonias, en donde se mantienen 70 kioscos de atención a la salud y en las otras colonias se orientan los centros de salud cercanos a cada uno de los pueblos, colonias o barrios de atención prioritaria. Casi 50,000 apoyos entregados ya del programa Hogares Responsables y Protegidos y casi 2.66 millones de domicilios visitados. En algunos casos pues ya han pasado 2 o 3 veces al mismo domicilio para seguir informando y ahora también para saber si hay alguna persona con síntomas o que ha estado cercano a una persona con COVID. Este es el número de sanitizaciones. Y las colonias con mayor uso de cubrebocas son las que ustedes pueden ver y con menor uso de cubrebocas. Muy bien, pues este es el informe COVID de la Ciudad de México y le voy a pedir a César que nos ayude a clarificar los números para que todo el mundo los tenga claros. Buenos días, los medios de comunicación. Muchas gracias a la jefa de gobierno. Vamos a presentar de manera muy rápida los números para que todos tengamos claro en qué vamos en la reconstrucción y cuál es la proyección de trabajo para los próximos meses y para el 2021. En vivienda multifamiliar, el día de hoy se han entregado 101 edificios. Estamos en obra en 109 edificios y que ya se están haciendo sus proyectos ejecutivos 132 edificios. Solamente de los 370 edificios, solamente 28 estamos en proceso administrativo, o sea que no ha iniciado ni su proyecto ejecutivo ni está en obra. Al día de hoy llevamos 210 edificios intervenidos entre los entregados y los que están en obra. Esto quiere decir que llevamos el 56.8% de los edificios ya con intervención. Nada más en el último mes, del 18 de agosto al 19 de septiembre, entregamos 13 edificios. En este mismo periodo, los que vamos a entregar entre octubre y diciembre son 39 edificios entre octubre y diciembre de este año. Ahí vienen la lista de los edificios que vamos a entregar entre octubre y diciembre. Y en el último mes iniciamos 14 edificios, pusimos la primera piedra o iniciamos la obra de rehabilitación de 14 edificios. Y entre octubre y diciembre vamos a iniciar la obra de 65 edificios más. Esto quiere decir que para diciembre tendremos el 75% de los edificios ya intervenidos
y nada más para el 2021 tenemos que iniciar la obra del 25% de edificios. La gran mayoría de estos, de los que no se entreguen este año, se entregarán en el 2021 y solo una parte muy pequeña de edificios se entregarán en el 2022 porque son obras que se llevan 18, 20, 22, 24 meses, entonces se entregarán en el 2022 muy pocos de estos edificios. Además, reitero, las unidades habitacionales que estamos atendiendo, sobre todo en Azcapotzalco, en Iztapalapa y en Tláhuac. En cuanto a demoliciones, tenemos ya un avance del 74% de edificios demolidos, 48 ya se concluyeron, 9 están en proceso de demolición y 7 están por iniciar la demolición. Todas las demoliciones, las 7 que están por iniciar, se inician también este año para tener atendidos todos los edificios a demoler en este 2020. En expropiaciones, bueno, son 17 inmuebles que estamos expropiando, sí, concertado con los propios vecinos. Esto es para agilizar los procesos de reconstrucción. En cuanto a vivienda unifamiliar, tenemos de las censadas en la transición entre un gobierno y otro, tenemos 2.508 entregadas, 3.490 en obra, quiere decir que llevamos el 77% intervenidas. Este 2020, entre diciembre y enero del 21, terminaremos estas 7.294 viviendas, que eso nos daría la intervención del 50%, a la mitad de todas las viviendas unifamiliares que vamos a intervenir. Y las que se sumaron al programa en el 2019, que son 9.954, ya están en validación ahorita. La siguiente, por favor. Ya están en validación ahorita y esas se intervendrán, que creemos que van a ser también entre 6.000 y 7.000, esas intervendrán en el 2021. Quiere decir que el 50% de las unifamiliares las terminamos este año y el otro 50% de unifamiliares las terminamos en el 2021. También ya tenemos el proceso de las reubicaciones, que serán 316 familias que se van a reubicar. Ya tenemos el predio que está en la alcaldía de Tláhuac y justamente esta semana ya tenemos el proyecto ejecutivo que está trabajando el INVI para hacer la reubicación de estas familias. También esa obra debe de iniciar a finales de este año y va a continuar todo el 2021 para entregar esta unidad para reubicación en finales del 2021. Además ya se hicieron 8.433 dictámenes, que son los que nos llevó a determinar estas 316 viviendas a reubicar. Y bueno, también reiterar que estamos trabajando con recursos de la ciudad, 21 inmuebles patrimonio cultural de la ciudad, sobre todo iglesias en los pueblos originarios. Ya se entregó la primera iglesia y seguimos en proceso de obra 16 y en proceso del proyecto ejecutivo en 4 iglesias. Bien, ese es el recuento, digamos, de cómo va la reconstrucción y lo que estamos planeando para fin de año y para el 2021. Listo, pues ahora sí contestamos sus preguntas con gusto. Gracias. Iniciamos con ronda de preguntas y respuestas y escuchamos a Paola Wong de Milenio. Paola. Paola. Bueno, nos vamos a la siguiente pregunta de Carlos Guzmán de ABA Noticias.
Tampoco está. Cecilia Nava, de El Sol de México. Hola, buenos días a todas y todos. Buenos días. Doctora, hoy publicamos en El Sol de México que el gobierno de la Ciudad de México en su página de Facebook gastó 1,085,972 pesos alrededor de esto, solo en 28 días para informar sobre su informe, valga la redundancia. Me gustaría saber, apelando a que su gobierno está planeado como un gobierno transparente, ¿cuánto gastó en Twitter, en otras plataformas digitales, puede ser TikTok u otras? Sí, te damos la información. Como ustedes saben, nosotros redujimos el gasto en publicidad del gobierno a la mitad. En 2018 se gastaba el doble de lo que estamos destinando tanto en 2019 como este año. Aprovecho de una vez para informar que el año que entra va a haber una reducción, porque el tema de la pandemia pues nos obliga a hacer reducciones en algunas partidas. Entonces pues va a haber una reducción en lo que damos a los medios de comunicación como parte de la publicidad del gobierno, así como tenemos contratos, convenios con distintos medios de comunicación, portales, de la misma manera también con las redes sociales. El impacto en las redes sociales cuando se pauta una comunicación pues es muy amplio. Entonces es el mismo convenio que se tiene con los medios de comunicación, igual con algunas redes sociales. Entonces ya con todo detalle y transparencia se los puede dar la Coordinación de Comunicación Social. Doctora, ¿es necesario pagar 1 millón en 28 días solo para Facebook, en lugar de que la misma población sean los mismos que compartan su informe? Pues es igual que si me preguntas que si es lo mismo darle al Sol de México, al Universal, al Heraldo, a Televisa, a TV Azteca, a todos los medios de comunicación, a portales que también apoyamos con publicidad. Pues es parte de la obligación de un gobierno generar información a la población, y así como lo hacemos a través de los medios de comunicación tradicionales, formales, pues también lo hacemos a través de las redes sociales. A propósito, ahorita que mete a los medios convencionales, también ahí, ¿cuánto se está invirtiendo? Este año en total son 320 millones de pesos. Entonces hicimos una reducción todavía mayor porque eran cerca de 1,000 millones de pesos los que se destinaron en 2018 y ahora son 320 más o menos, pero aquí Iván le pido que les pase toda la información. Gracias, doctora, es todo de mi parte. Gracias. Escuchamos a Alma Paola Wong, de Milenio. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctora, muy buenos días a todos. La primera pregunta sería conocer qué ocurre en torno a este anuncio del tratamiento de COVID-19. La Secretaría de Salud informaba que iniciarían esta semana para captar a los voluntarios. Yo le quiero preguntar si es que ya tienen todos los protocolos pues bien establecidos, tanto en los centros de salud como entiendo que serían los institutos de salud quienes estarían también llevando la batuta de este tratamiento. Si quisiera ver si ya están cumpliendo con todos los protocolos y en qué periodo pues estarían ya arrancando justo la captación de los voluntarios, porque entiendo que no es fácil. Quien lleva el protocolo general, lo presentamos aquí en una conferencia, es el Instituto Nacional de Nutrición. Hay un médico investigador que es quien orienta, todo está aprobado por la COFEPRIS, como tiene que ser cualquier tratamiento. Estos tratamientos son, digamos, a diferencia de un medicamento nuevo, son tratamientos que se han utilizado para otras enfermedades en otros lugares del mundo. Son medicamentos principalmente naturales. Eso quiere decir que no tienen un procesamiento químico mayor,
y pensamos que, dadas estas características, pues va a ser mucho más fácil que personas voluntarias que tienen COVID con comorbilidades pues puedan aceptar el tratamiento, y esta semana va a iniciar. Entonces, ya los detalles yo creo que el miércoles nos los pueden dar tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología. Ok, eso es por un lado, y por otro lado yo sí quisiera ver cuál es pues la preocupación que tiene el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México, sobre cómo se estaría perfilando tanto pues la incidencia de contagios por influenza y justo pegarse con el COVID-19 cuando vemos que hay pareciera un estancamiento en la Ciudad de México, no cede pues el COVID-19, pero pues ya estaría llegando la influenza. Sí, como lo hemos mencionado, lo mencioné el lunes pasado, que fue el informe con relación a las distintas acciones que ha realizado el gobierno de la ciudad frente al COVID. Hemos ido abriendo distintas actividades económicas y aún así no hemos tenido brotes. Queremos entrar obviamente a un proceso de disminución que tiene que ver con la intervención en estas 158 colonias y un fortalecimiento de la intervención casa por casa para poder aislar a los casos positivos y sus contactos, así como la app que ya está disponible en la aplicación de la ciudad para poder informar de los casos positivos y que a su vez las personas pues puedan ser activas compartiendo sus contactos para poderles llamar y poderles dar atención médica y pedirles su aislamiento. Y no solamente atención médica, sino inclusive legal, si es necesario que hablemos con sus empleadores. Entonces, este trabajo ha sido muy importante, y ahora en el caso de la influenza ya hay una campaña nacional de vacunación que en su momento le informará el Gobierno de México a través de la Secretaría de Salud. Nosotros estamos incorporados a esta campaña nacional, empieza más o menos el 15 de octubre, y ya alrededor de principios de octubre estaremos dando toda la información. Tuvimos la oportunidad de tener mayor número de vacunas para poder atender a las personas. En el caso de influenza, las personas más vulnerables sí incluyen niños y niñas, entonces viene una campaña de vacunación que iniciará alrededor de mediados de octubre y ya estaremos dando toda la información. De acuerdo, gracias, buen día. Continuamos con Carlos Guzmán de ABA Noticias. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buenos días, todavía días, tardes. Por principio de cuentas, me gustaría preguntarle si nos puede hablar un poquito de los motivos que tuvo el gobierno capitalino para contener esta marcha de frena, para que no llegara al Zócalo de la Ciudad de México. El presidente de la República mencionaba en la mañana pregunta expresa que fue porque había otros grupos en la plancha del Zócalo y se buscaba evitar alguna confrontación. ¿Cuál es su versión de esto, doctora? Sí, primero, la obligación de cualquier gobierno, y en particular del gobierno de la ciudad, es proteger a las personas y la libre manifestación. En el caso del sábado y el domingo, tuvimos diversas manifestaciones. En el caso particularmente del sábado, hubo una manifestación de algunas mujeres, que ahí les puede pasar el video Iván, o si lo tienen por ahí igual, y pues que no tuvieron una actitud muy pacífica, que digamos. Ahí se los pueden mostrar. Sí, gracias. Pues en realidad se aventaron contra las policías, una de las policías tuvo una lesión. Entonces preferimos evitar que cualquier manifestación llegara al Zócalo para que no hubiera confrontación entre ellos. Entonces, por esa razón decidimos evitar que cualquiera de las manifestaciones llegara al Zócalo. En este momento, por cierto, desde ayer les pusimos 2 ambulancias, una carpa de salud. Supimos ahí que su dirigente se retiró por problemas de salud, tratamos de contactarlo, después regresó, pero pues les estamos dando todo el apoyo que requieran. Ahí están también Secretaría de Seguridad Ciudadana, evitando que pues puedan tener cualquier agresión, y los vamos a cuidar mucho. Entonces,
esta es la razón por la cual así fue. Y por otro lado, a partir de la semana pasada, como ustedes saben, ha habido varias manifestaciones que han llegado al Zócalo y tuvimos varios casos de personas infectadas por COVID. Ya el secretario de Gobierno les puede dar los detalles. Entonces también se están tomando medidas sanitarias en toda esta zona, porque pues llegan muchos grupos, ¿no? Entonces también por eso estamos conteniendo un poco la entrada al Zócalo de la ciudad. Pero la principal razón fue por protección de que había pues diversas manifestaciones, ¿no? En este sentido, bueno, ahorita que venimos aquí a la Cámara Alta, Senado de la República, doctora, vimos que incluso hay carpas que ya no tienen, bueno, en casas de campaña que ya no tienen personas, especialmente del lado de Reforma. ¿Se les pedirá compactarse a fin de que, bueno, pues por lo menos permitan el paso del Metrobús? No, ahí lo que ellos decidan, ahí vamos a estar en comunicación. Y sí quisiera decir que de cualquier manera me llama mucho la atención porque su dirigente estuvo ahí en algunos medios de comunicación hoy y me llama mucho la atención el lenguaje, como que se quedaron por ahí de la Guerra Fría. Más o menos se les olvidó que ya se cayó el muro de Berlín, que ya la Unión Soviética ya no existe, como que se quedaron ahí con un lenguaje de los 80s. Entonces, pues allá cada quien puede usar el lenguaje, hay libre expresión, pero pues sí, sí vale la pena escucharlos para saber pues cómo manifiestan su manera de pensar exactamente. Y finalmente, doctora, de otro tema, hace unas semanas se está buscando una consulta ciudadana en Milpalta para la construcción de un complejo educativo que está apoyando la fundación de don Alberto Balleres, pero hay mucho conflicto en cuanto a la población de San Pedro Atopán, de un terreno que es propiedad del gobierno de la Ciudad de México, un deportivo que va a ser ocupado para este propósito, pero esas personas que pues prácticamente pues han vivido 30 años de explotarlo como negocio privado, no permiten esto. ¿Tendrá alguna información al respecto que nos pueda compartir, doctor? Sí, ahí vamos a estar en diálogo con la comunidad, hemos también estado en diálogo con el alcalde. Yo creo que es muy importante que se haga esta escuela ahí en Milpalta, además pues es una escuela que va a ser a partir de la donación de la Fundación Balleres. Es una edificación que está construida con un modelo educativo, o a partir de un modelo educativo pues que corresponde a la nueva Secretaría de Educación Pública. Hemos estado ahí en contacto con la Autoridad Educativa Federal, pero vamos a estar hablando ahí con la población y pues mi opinión es que es importante que se construya esta primaria y secundaria, de hecho es, ¿no? Entonces, pero vamos a estar ahí en pláticas con la población para que se pueda llevar a cabo. Perfecto, doctora, muchas gracias, buen día. Buen día. Siguiente pregunta de Salvador Corona, del Universal. Buenos días, doctora. Buenos días. Quisiera preguntarle, hoy en la portada del Universal traemos una entrevista con la secretaria de Salud sobre, menciona que hay un estancamiento en que no bajan las hospitalizaciones en la ciudad. Sin embargo, menciona que hay una contención en el número de casos y que tienen controlado ese tema. Quisiera preguntarle al respecto, ¿a qué se debe esta situación de que no están bajando las hospitalizaciones como en otros meses? Y esa es la pregunta. Sí, la Ciudad de México, nosotros pasamos a semáforo naranja el 29 de junio. Estamos hablando ya prácticamente de 3 meses de ir abriendo muy paulatinamente las distintas actividades económicas. Iniciamos con algunas actividades como los comercios locales, hasta ahora, que en realidad lo único que no está abierto pues son escuelas, bares y antros en la noche y oficinas. Por cierto, ya lo vamos a anunciar, pero vamos a prorrogar la entrada de las oficinas en la Ciudad de México para evitar contagios, tanto privadas como públicas.
que había establecido en el caso de las públicas hasta octubre, pero lo vamos a prolongar. Esta apertura paulatina de las actividades económicas y al mismo tiempo primero un descenso y después una estabilización, pues lo que habla es de que han servido mucho las acciones preventivas que hemos hecho, tanto las preventivas que hace toda la población, desde el uso de cubrebocas, sana distancia, etcétera, hasta las acciones que hicimos en su momento en 34 colonias y hoy en 158 colonias, barrios y pueblos. Estamos esperando que en la próxima semana podamos ver realmente el impacto que ha tenido esta intervención en las 158 colonias. Esta primera intervención ya lleva 3 semanas, esta sería la 4ª semana, pero tardó un poquito en alcanzar su máximo impacto. Pues vamos a ver si esta labor de las 158 colonias, hasta ahorita lo que nos ha permitido pues es que no suba, que es también muy importante, pero queremos que comience a disminuir. Y si no es así, pues estaremos diseñando distintas alternativas. Pasamos de aislar a toda la población, que tiene impactos económicos pues sumamente graves, como lo que ha vivido la ciudad, el país y el mundo entero, del aislamiento, de quedarnos todos en casa, a otro esquema en donde hay 2 elementos o 3 elementos sustantivos. Uno es la prevención, el cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos. El segundo es el aislamiento de los casos positivos y por eso ampliamos el número de pruebas, llamamos por teléfono a los contactos, ahora va a funcionar la app, pero es la prevención, el aislamiento de los casos positivos y su atención médica, y la tercera es la hospitalización temprana, que ha ayudado de manera importante a la disminución de los fallecimientos. Entonces, esos 3 ejes son los que queremos seguir desarrollando. No queremos llegar a una situación en donde tengamos que volver a cerrar una actividad, y para ello, pues, incrementar estas 3 estrategias es fundamental. Pero ustedes atribuyen que la hospitalización es por la prevención, porque es una atención más temprana. No, el que esté constante durante 3 semanas, aunque llevamos 2 días con una disminución muy importante de alrededor de 150 camas, vamos a ver si es tendencia la próxima semana, esperamos que sí, si no pues lo estaremos informando, pero el que esté estable y que no haya brotes, es decir, que no suba la hospitalización, también es algo importante. La Ciudad de México nunca se ha cerrado a la comunicación externa. Tiene ciudades como Madrid, como Nueva York, como muchas ciudades europeas que o de Latinoamérica que cerraron sus aeropuertos, cerraron las estaciones de autobuses, es decir, no tienen comunicación externa. La Ciudad de México nunca cerró sus puertas a la entrada y salida de ninguna persona, porque consideramos que no era necesario. Entonces, hoy tenemos una situación de 3 semanas de estabilización, esperemos comenzar a disminuir y si no es así, lo que vamos a hacer pues es incrementar estas labores de comunicación y de aislamiento de las personas que tienen que tienen positividad al COVID. ¿Ya tienen un modelo para esta semana, bueno, en octubre, diciembre, noviembre, que va a empezar esta temporada de influenza? ¿Ya viene en el modelo de la ADIP esta situación porque convergen las 2 enfermedades? El viernes presentamos 2 acciones nuevas que estamos haciendo. La primera es la aplicación, que está dentro de la aplicación de la ciudad, en donde les vamos a notificar en la app a las personas que se hayan hecho una prueba que son positivas para que haya una reducción del tiempo. Si ellos quieren darnos sus contactos, con toda privacidad llamaríamos a sus contactos, o si no, les estaríamos orientando a que ellos mismos hablen con las personas con las que estuvieron cercanas para que se hagan una prueba y en caso de ser positivos se aíslen y les podamos dar seguimiento médico. Y la otra es que estamos incrementando las visitas casa por casa a los casos positivos, de tal manera que podamos darles un seguimiento mayor para que puedan permanecer en aislamiento, que tengan una vigilancia médica, ver si así nos dan el número de contactos y seguir en este proceso de aislamiento de los casos positivos. Gracias.
Siguiente pregunta de Raúl Adorno, de Ruido en la Red. Buenos días a todos. Buenos días, doctora. Oiga, doctora, quisiera preguntarle en principio sobre su plan de obras, que se habla de alrededor de 48 desarrollos mayores a 10,000 metros cuadrados. Sin embargo, pues no existe todavía un marco legal de planeación. La oposición dice, particularmente el PAN, para ser más exactos, dice que finalmente usted está doblando las manos ante la mafia inmobiliaria. ¿Qué tan legales van a ser estos desarrollos y cómo es que se están implementando? Son totalmente legales, hay una normatividad vigente y están en el marco de la normatividad vigente. Y en el caso de ser desarrollos mayores, se hace una consulta vecinal a partir del impacto ambiental, que como lo dije en mi informe, hay 8 que ya tuvieron consulta y 16 que están en proceso de consulta, aún con la situación de la pandemia. Una parte de la consulta se hace por internet y otra también pues con sana distancia para evitar que haya ningún conflicto vecinal. La verdad me reí un poco porque pues hay que preguntar, todavía el día de la inundación, que estuvimos visitando allá algunos edificios de portales que se autorizaron hace como 3 años, algunos 4 años, 5 años, pues los vecinos se quejaban de muchas irregularidades, ¿no? Que ya las estamos revisando con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y también pues les dimos oportunidad que pudieran hablar ahí con la Contraloría y hacer la revisión inclusive estructural de 2 de los edificios, ¿no? Entonces, a diferencia de antes, nosotros lo hacemos en el marco de la ley vigente y también en consulta vecinal. El hecho de que no se tenga todavía el plan de, el marco legal de planeación, ¿eso no implica que haya algunos inconvenientes legales entonces? O sea, hay una ley de desarrollo urbano, hay un reglamento de construcciones y distintos reglamentos, hay un reglamento de impacto ambiental, una ley ambiental. Es decir, no es que no haya normatividad para el desarrollo urbano en la ciudad, existe una normatividad. Nosotros lo que rompimos fue este vínculo, pues realmente de una enorme corrupción que había entre la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y muchos desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Tan es así que hay 3 casos, por ejemplo, en la Comisión de Reconstrucción, ahorita nos puede platicar César de esto, hay 3 casos en donde hay denuncia penal contra el desarrollador inmobiliario por habérseles permitido que hicieran desarrollos que no cumplían con la normatividad. Y hoy pues lo que se hace pues es de manera transparente, cuando se presenta una solicitud de un desarrollo, pues se hace toda la revisión normativa, se tiene que cumplir, y si hay problemas vecinales, pues se hace la consulta vecinal. Esa es la gran diferencia. Perfecto, doctora. Por otro lado, si me permite, en segundo tema, ¿qué avances hay en torno a la desaparición de Carla y de Christopher? ¿Ya hay algunos avances? ¿Se tiene alguna información? Sí, sí hay avances, ha habido ahí pues varias diligencias que ha hecho la Policía de Investigación, no se ha mantenido ahí en información la Fiscalía General, pero pues en el marco de lo que se pueda informar, le pido aquí a Iván que le pueda pedir a la Fiscalía General que les pueda dar mayor información. Ok, muy bien, doctora, que tenga buen día, gracias. Gracias. Escuchamos la última pregunta de Manuel Durán, de El Heraldo. Buenos días, doctora. 2 cuestiones nada más. Cuando comenta respecto al lenguaje que emplea la gente de Frena, se refiere a que ellos consideran que quieren llevar al país al comunismo y ¿qué es lo que no están entendiendo en términos del proyecto que se lleva a cabo desde la presidencia, en particular con Andrés Manuel? Y también preguntarle sobre el bloqueo, ¿cuál es el estatus de los damnificados que bloquearon por varias horas Insurgente Sur a la altura del eje 7? Sí, me refiero a eso,
inclusive utilizaron la palabra soviética y no sé qué tanta otra cosa, la verdad. O sea, por eso digo que se quedaron como en la Guerra Fría, ¿no? En esencia, el proyecto de transformación que encabeza el presidente de la República y del que nosotros somos parte es que se acabó el régimen de corrupción, de vínculo entre un poder económico que se beneficiaba del poder político. Eso es en esencia. Que hoy los que más tienen también tienen que pagar impuestos, no solo los que menos tienen. Los que más tienen, todos los empresarios pues tienen que pagar los impuestos que les corresponde, como se hace en cualquier país del mundo, porque no es, esto no, lo que pasaba es que antes no lo hacían en México, pero pues esencialmente se les condonaban por una relación casi personal que había con el poder. Y ahora pues todos tenemos que pagar impuestos, funcionarios públicos, los habitantes, todos los que pagamos el IVA cuando compramos algo, o algunos empresarios que se beneficiaban de las condonaciones. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, no hay nada más que eso. Fortalecimiento de la democracia. Por cierto, también, pues tenemos un presidente que dice lo que piensa, porque no ha habido, que yo sepa, desde que el presidente López Obrador esté en la presidencia, ningún acto de censura. No, sencillamente él dice lo que piensa, y lo dice a todo el mundo en sus mañaneras, todos los días. Entonces, antes, hay un artículo muy bueno, por cierto, ahí que leí ayer, ahorita les digo el autor, en la jornada de Veracruz. Por cierto, también escuché ya al rector de la Iberoamericana. Antes habían grupos que se beneficiaban de la asesoría a los presidentes dentro de Palacio Nacional, antes eran Los Pinos. Y hoy lo que hay es una comunicación abierta, directa del presidente de la República con la ciudadanía. Creo que ningún presidente del mundo lo hace, ninguno. Ninguno tiene la comunicación directa que tiene Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, con la ciudadanía. De lunes a viernes, todos los días, se establece una comunicación directa. Eso no lo hace ningún presidente del mundo, y sí dice sus opiniones, pero eso no se refleja en lo que se reflejaba antes, de quitarle un programa a una locutora en una estación de radio, o a un locutor, o correr a un reportero, o correr inclusive a un directivo. Ayer Federico Arriola también contó lo que le pasó a él, ahí en SDP. Eso ya no ocurre ahora. Lo que hay es sencillamente un presidente que dice lo que piensa, y eso pues es una forma distinta de gobernar, pero ya no hay autoritarismo. Esa es la gran diferencia. Doctora, entonces un proyecto de izquierda, proyecto progresista, sí se debe diferenciar de estos conceptos de los 80, 70, de el comunismo soviético y todo eso. Pues eso ya es otra cosa, es decir, cada país tuvo su historia, y hoy lo que hay pues es un proyecto de nación del que nosotros formamos parte, en donde lo que buscamos es el beneficio de las grandes mayorías. Lo que buscamos es la distribución de la riqueza. Ahí el presidente de la República, en el documento público que hace de la consulta pública para el juicio a los expresidentes, habla muy claramente de cómo el periodo que llamamos el periodo neoliberal, pues lo que hizo fue aumentar las desigualdades sociales, aumentar la pobreza, y crear a un grupo que se benefició, inclusive en algún momento, de la venta de las empresas públicas. Entonces lo que se está haciendo es, y creo que es muy sano para el país, es discutir, abrir el debate, y eso es muy bueno, que debatamos qué se hizo desde el 88 a la fecha,
que debatamos el fraude electoral del 88, del 2006, la compra del voto del 2012, y que debatamos el proyecto de nación que encabeza el presidente de la República. El debate siempre fortalece la democracia, pero no tiene nada que ver con la Guerra Fría y todas aquellas cosas que se decían. Lo que hay en el fondo que se comparte pues es un humanismo muy grande, el que queremos que todo el mundo viva bien, y que no es a través de del mercado como se resuelven todos los problemas. Que el Estado tiene una función, y la función de ese Estado es tanto la distribución de la riqueza, siempre, además estamos totalmente de acuerdo en la propiedad privada y que los empresarios se desarrollen, y eso es muy, muy bueno para el país. Lo que se busca pues es que la gente viva mejor, y el fortalecimiento del Estado pues se ve como un estado de bienestar, no como estatismo, sino sencillamente la labor del Estado pues es promover los grandes derechos. Antes se quería que la educación fuera una mercancía, pues no, nosotros creemos que la educación es un derecho. Se privatizó el agua. ¿Por qué? Porque querían que el agua fuera una mercancía. Nosotros creemos en el derecho al agua. Se privatizó la salud. Se defendía el seguro popular. Pero no, nosotros creemos en la salud como un derecho para todas las enfermedades y para todas las personas. Entonces, esa es una diferencia, y siempre pensando en que, bueno, se acaba de firmar un tratado de libre comercio nuevo, distinto, con Estados Unidos y Canadá, que abre libre comercio, que se defiende, pero se requiere que los recursos que recupere el Estado no sean para beneficio de unos poquitos, sino que sea para beneficio de las mayorías. Esa es la gran diferencia del proyecto de nación, y por eso pues yo creo el presidente López Obrador tiene tanto apoyo popular, porque finalmente lo que dijo, o sea, no es sorpresa lo que está haciendo López Obrador en el gobierno. Lo dijo en el 2006 en su campaña, lo dijo desde antes, y lo que está haciendo pues es hacer lo que dijo en las plazas públicas, lo que dijo en sus campañas y lo que se comprometió en la última campaña, donde tuvo pues la voluntad popular que lo llevó a ser presidente de la República. Su plantón, el plantón de Frena, va a tener todas las garantías sanitarias y de condiciones para que se desarrolle el tiempo que consideren, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, les pusimos ahí baños, les pusimos 2 ambulancias, pues lo que requieran ahí de apoyo de nosotros para que estén bien protegidos. ¿Me podría comentar sobre el estatus de la situación de los que protestaron en Insurgentes? Sí, con todo gusto le paso el micrófono a César, y de una vez que comente lo de los juicios que hay. Bueno, sobre el tema de los juicios, como ya mencionó la jefa de gobierno, hay 3 inmuebles que se afectaron por el sismo. 1 colapsó y 2 se dañaron severamente, que fueron edificios que se construyeron recientemente y que ya hay órdenes de aprehensión contra sus constructores. Uno es Zapata 56, que se colapsó. El otro es Tlalpan 550, que se está rehabilitando. Y el otro es Insurgentes Norte 1260, que ya hoy justamente hay una visita para ya en los próximos días entregar este edificio. Hay órdenes de aprehensión porque lo que se está pidiendo es que los constructores asuman su responsabilidad y sean los que paguen las obras que se están realizando. Obviamente nosotros, para atender a los damnificados, no podíamos esperar a que terminaran los juicios, por eso ya se están interviniendo los 3 edificios, pero sí se está exigiendo que los responsables de las obras paguen todo lo que ha gastado el gobierno de la ciudad para la rehabilitación y reconstrucción de estos edificios. Sobre el tema del colectivo Damnificados Unidos de Benito Juárez, que es el que bloqueó Insurgentes entre el sábado y ayer domingo,
tuvieron una reunión el día de ayer con el secretario de Gobierno. Se acordó que en esta semana nos íbamos a reunir con ellos, pero quiero comentarles varias cosas al respecto. Primero, decirles que este gobierno siempre ha sido muy respetuoso de todas las manifestaciones públicas, se ha garantizado el derecho a manifestarse, pero sí creemos que hay manifestaciones que no concuerdan con el avance que llevamos en la reconstrucción. Este colectivo se les atiende todos los lunes, me refiero desde el primer lunes que estamos en este gobierno hasta el lunes pasado, todos los lunes los hemos atendido, y el avance de su agenda lo voy a leer para que todos lo tengan claro, para que vean todo lo que hemos avanzado. Hemos entregado los siguientes inmuebles de este colectivo: Enrique Rebsamen 250, Cuitláhuac Manzana 23 en Santa María Aztahuacán, La Morena 710, Saratoga 720, Anaxágoras 217, Azores 514, Eje Central 526, Emperadores 224. Por ejemplo, lo entregamos el viernes 18 de septiembre lo estábamos entregando y la vecina nos estaba agradeciendo la entrega, y el sábado esta vecina estaba bloqueando Insurgentes. También entregamos Zapata 252, Gabriel Mancera 261, Medellín 393, Monterrey 284. Se entregó en el 2019 y también ayer la vecina estaba bloqueando Insurgentes, la que pertenece a este colectivo. Obrero Mundial 195, Romero de Terreros 505, 2 primarias que ellos pidieron su intervención, las hicimos con recursos del gobierno de la ciudad, la primaria Grecia y la primaria Patrimonio Nacional. Esos son todos los inmuebles que ya entregamos, pero todos los que ya están en obra: Guerrero 94, Oriente 148, Constancia 62, Crisantema, Tepozanes número 137, Camino Real número 12 en Xochimilco. Son viviendas unifamiliares, pero edificios de ellos que están actualmente en obra: Cerrada de Tajín 17, Enrique Rebsamen 249, Eugenia 1415, que es de una de las dirigentes de este colectivo, San Juan Chascona 421, Liverpool 47, Mariscal Sucre 23, Mexicali 45, Miguel Lauren 1407, que estamos por entregarlo las próximas semanas, Río Lerma 45, Tajín 191, Tlalpan 550, que tuvimos una asamblea muy larga el domingo antepasado con todos los vecinos que ya conocen la ruta de atención, Tlalpan 1261 y Tlalpan 1263. Todos estos están actualmente en obra. Solo faltan de este colectivo por iniciar su obra Margarita 72, Vicente Guerrero 38, que esos ya tenemos todo listo para iniciar obra, pero no ha habido acuerdo de la forma de intervención de estos inmuebles. Ámsterdam 107, que en el listado que yo presenté en agosto y que lo estoy reiterando el día de hoy, está previsto iniciar su obra este año. Zapata 56, que está previsto iniciar este año. Patricio Sanz 37, que está previsto iniciar este año. Sinaloa 93, que está previsto iniciar este año. Y Tlalpan 1171, que está previsto iniciar este año. Y ellos traen unos edificios de la unidad habitacional La Concordia en Iztapalapa, que son los que van a ser reubicados y que, como dijimos, también este año inicia su construcción. Entonces, sinceramente, sí nos parece que han sido atendidos y que hemos avanzado en su proceso de reconstrucción.
Manuel, ¿nos ayudas con tu micro? Ya. Preguntaba si fue injustificada o exagerada la reacción que tuvieron con este bloqueo. ¿La que tuvieron los damnificados, te refieres? Sí, la de insurgentes. Pues, pues yo creo que los hechos hablan. Estoy explicando todo el avance que hemos tenido a su agenda, y sí nos parece que, por ejemplo, ya piden cosas que no podemos atender. Por ejemplo, nos piden una cisterna en una casa unifamiliar. A todos se les pone un tanque de agua arriba de la vivienda. Ellos nos piden una cisterna, ya les hemos dicho que eso no lo podemos atender, o nos piden que solucionemos todos los conflictos que tienen con la banca en cuanto a hipotecas. Bueno, nosotros ayudamos en esos procesos, pero no podemos resolver todos los temas de créditos bancarios que tienen todos los damnificados, o piden una reunión con el fiscal Santiago Nieto o con el secretario de SEDATU, Román Meyer. O sea, que ya son temas que sí estamos ayudando a gestionar, pero sí me parece que están afectando a la ciudadanía con estos plantones de un día en insurgentes, cuando ya expliqué todo el avance que llevamos en su proceso de reconstrucción. Doctora Llanos, por último, si le merece algún comentario respecto a las nuevas órdenes de aprehensión a exfuncionarios que se acaban de dar a conocer, y si siguen vigentes las de obras, las de los funcionarios de obras y de SEDUBI. Sí, en la mañana me comentó la fiscal, no a mí, en el gabinete de seguridad. Hay una serie, como yo les dije, hay varias órdenes de aprehensión y hay seguimiento por parte de Policía de Investigación, inclusive algunas tienen el código de la Interpol para buscar a algunos exfuncionarios, y hay muchas otras que están pendientes, en donde el Contralor General estableció distintas denuncias, se acumularon las pruebas hasta que pues el juez no dicta la orden de aprehensión de acuerdo a la carpeta de investigación. Entonces, pues es el compromiso de la fiscal, y me parece muy bien, de todas aquellas personas que cometieron actos de corrupción, pues tienen que ser sancionadas. Muchísimas gracias. Gracias. Antes de concluir con la conferencia, vamos a guardar un minuto de silencio en honor a las víctimas de COVID-19. Posteriormente, un minuto de aplausos por el personal médico que continúa trabajando en la lucha contra el virus. ¿Sos? Gracias. Gracias. Buena tarde. Gracias. Hasta luego. La
La pandemia ha puesto en evidencia la importancia del derecho a la salud. Además de la atención a la emergencia, en 22 meses estamos ampliando y equipando 17 centros de salud, construyendo 2 hospitales generales, el 87% de los centros de salud ya abren fines de semana y días festivos y hemos contratado más de 4,000 trabajadores de la salud. E implementamos el sistema de prevención y atención a diabetes e hipertensión. Atendemos la emergencia y seguimos trabajando. Claudia Sheinbaum, segundo informe. La pandemia